Tú esta semana tienes una misión complicada, vamos a decir así. Y es que el pasado fin de semana, hace nada, el 2 de octubre, pasado hace 4 días, en Bosnia hubo elecciones generales. Son importantes y queremos explicaroslas. Le hemos encargado a Alba no solo que nos explique lo típico en las elecciones, quién gana o quién pierde, sino una particularidad relevante, histórica, por supuesto, que tienen esas elecciones. Cuéntanos, Alba. Sí, bueno, entender los Balcanes para mí es cosa imposible, pero vamos a intentarlo. O sea, yo cada vez que pienso en los Balcanes me acuerdo del meme este de cuando una chica se enamora de un sad boy y dice, yo puedo arreglarlo, los Balcanes. Son ellos. ¿Cuánta gente a lo largo de la historia, y hablo de autoridades, OTAN, Unión Europea, no habrá pensado, yo creo que puedo solucionar eso? Spoiler, sale mal, pero bueno. Que bueno, como decías antes, la población de Bosnia y Herzegovina estaba llamada a las urnas este domingo para las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales del país. Para poner un poco en contexto, cuando acabó la guerra de Bosnia por el 94-95, se firmaron los acuerdos de Dayton, que establecieron una constitución para conformar dos entidades autónomas. Si me pones el mapita, serás vale, el por supuesto. streamer Tú me dices que te ponga un mapita y yo te pongo un mapita. Por cierto, una cosita sola. Nada, dame un segundito. Ahora que ponemos el mapa, creo que es el momento oportuno para saludar a las cientos de personas que escuchan esto en formato podcast, en formato audio. Nada, un saludo a todos ellos. Y ahora Alba nos va a audiodescribir, como hacen para la gente sorda, o sea, para la gente ciega, nos va a audiodescribir el mapa para todos aquellos que nos escucháis a través de podcast. Es una broma. Es una broma, pero me recuerda a las broncas que le echa muchas veces Berto Romero a Andreu Buenafuente en el podcast de Nadie Sabe Nada, porque dice, esto es radio, ¿sabes? Cuando se mueve Andreu y claro, lo graban y siempre le echa la misma bronca, ¿no? Pero bueno, va, oye, que estamos en directo en Twitch, así que nada, cuéntanos, tenemos aquí el mapa de Bosnia. Sí, bueno, pues entonces se conformaron esas dos entidades autónomas. Por un lado está la Federación de Bosnia, que si no me equivoco es lo azulito, es que no veo muy bien. Correcto, sí, es lo azulito. Sí, correcto, es lo azulito. Es la parte suroeste de, sí, central del y sur. central. Sí, sur. Y luego está, esa Federación de Bosnia es de mayoría bosniaca y bosnio-croata. Y luego está la República me he puesto aquí la pronunciación, que me perdonen los bosnios, por favor. La República Srpska. Es la república de mayoría serbo-bosnia, ¿vale? Y para que nos hagamos una idea de la complejidad del plano que estamos viendo ahora en pantalla y que os estamos contando para la gente que escucha el podcast, la capital del país, Sarajevo, está partida en dos y existen cónclaves como el distrito de Brčko que tienen un estatus mixto y divide el territorio en dos partes. Y esto genera una tensión fortísima entre la República Serbia de Bosnia y la Federación de Bosnia. Entonces, tenemos dos regiones, conviven tres etnias diferentes, los bosnios, los serbios y los croatas, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, guardadlo bien en la mente. Se han producido estas elecciones en un contexto que está muy marcado por el aumento del discurso nacionalista y hay mucho en juego porque se elegía la presidencia tripartita de Bosnia. Como decías, Adrián, la presidencia es tripartita porque se elige a un representante de cada etnia. Uno bosniaco, uno serbo-bosnio y otro bosnio-croata. Luego también se elige la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y los organismos legislativos de la Federación de Bosnia y la República de Srpska, que a partir de ahora la vamos a llamar la República Serbia para no tener que pronunciar esto. Te dejamos y yo creo que hasta cualquier bosnio que nos escuche va a decir, te lo agradecemos. Lo agradecerá, sí. Sí. Ya, hasta aquí cómo vamos, bien. Bien. De momento bien, además yo creo que, aunque sé que vosotros siempre lo comentamos en el momento del trivial, hay que tener en cuenta sobre todo que vosotros lo estáis viendo en pequeñito, ¿no? Es decir, Alba, Noelia y Fran ven esto más en pequeñito y es verdad que Alba a lo mejor no está viendo bien el mapa, el resto, bueno, a no sé que lo digáis, lo contaré por el chat, lo estáis viendo, la parte azul central de Bosnia-Herzegovina, la parte de la República Serbia, que yo también la voy a llamar República Serbia. Por cierto, simplemente decir que nos hemos dejado una parte una parte en verde, que es el distrito de Brčko, que no sé si preguntarte por ello o te meto en un compromiso. Hay un distrito muy pequeño.
Como decíamos antes, es un cónclave y tiene estatus mixto, entonces divide el territorio en dos partes, que vemos ahí la rayita, ¿no? Hay una rayita, creo. Correcto. Entre la miopía y que está pequeño no veo. Pero eso, entonces eso genera muchísima tensión entre la República de Serbia y la República Federal de la Federación de Bosnia, perdón. Bueno, hasta aquí yo creo que bien, El mapa está bien, ¿no? Luego a ver si me preguntas los ríos de Bosnia en el trivial. No creo que suceda, pero no me provoques, no me provoques. Bueno, entramos en materia. Estas elecciones, como decíamos, se celebran en el peor momento político y social del país desde que acabó la guerra, porque están motivadas por la intención declarada del líder serbo-bosnio para impulsar un proceso separatista de la República Serbia. Y además se han visto muchísimo movimiento, sobre todo de las personas jóvenes preparadas del país, hacia otros países cercanos, porque no ven un futuro proyectado dentro del país, entonces están migrando para encontrar oportunidades y se está enfrentando a un problema social grandísimo. La cosa es que el sistema electoral de Bosnia, me he rendido, lo siento, me he rendido porque es imposible de explicar y ellos mismos lo saben y eso ha causado una desafección política que flipas. De hecho, es que en estas elecciones ha habido una participación del 50%. O sea, el 50%. Las personas que han sido elegidas solo han sido elegidas por la mitad de la población. Eso es un dato desolador. Y bueno, la cosa es que vais a flipar, porque en estas elecciones se han elegido 518 cargos, pero es que se han presentado más de 7.200 candidatos, que estaban agrupados en 90 partidos, 38 coaliciones diferentes y 16 independientes. O sea, cuidado. Oye, y nos quejábamos de las italianas, ¿no? Y nos quejábamos de las italianas. Sí, nos quejábamos, no sabíamos lo que había aquí. Y bueno, a falta de confirmarse todavía los datos oficiales, como decimos siempre, no sabemos la suerte que tenemos en España. Hubo mucha sorpresa porque el líder del principal partido bosnio, que es el Partido de Acción Democrática, es el SDA, que es de conservador y de tendencia bosniaca, no consiguió uno de los 3 escaños para la presidencia de la República de la Federación de Bosnia y ganaron ese escaño los socialdemócratas del SDP. Luego, en la República Serbia, uno de los vencedores fue el candidato principal del partido serbo-bosnio, que es la Alianza de Socialdemócratas Independientes, y por el puesto croata ganó el Frente Democrático. Esto es lo que sabemos, pero el resto de resultados aún no están claros porque la Comisión Electoral Central de Bosnia no ha terminado todavía el conteo de los votos y esto está generando muchísima confusión porque, de hecho, en la noche electoral en la República Serbia, los dos partidos, el que se supone que ha ganado y el PDP, dijeron que habían ganado ellos las elecciones. Cada uno había ganado las elecciones. Entonces la gente estaba un poco, ¿qué está pasando aquí? Y se ha cuestionado muchísimo la integridad del proceso electoral porque habían notificado varios incidentes, pero muchos analistas dicen que han observado claras mejorías respecto a anteriores elecciones por los cambios de las normas electorales que ha hecho la Comisión Electoral Central y también las del alto representante de Bosnia, que bueno, es la persona que se encarga de asegurarse que se cumplen los acuerdos de Dayton. Ahora hablaremos de él porque ha habido dramita. Hizo unos cambios en julio y lo que venía a contar el dramita vino porque este jefe de la oficina del alto representante para Bosnia y Herzegovina, Christian Smith, dijo que iba ese mismo día de las elecciones por la noche, dijo que iba a realizar cambios en la ley electoral de Bosnia y en la constitución de la Federación de Bosnia y las razones para evitar bloqueos y para mejorar la funcionalidad de las instituciones de la Federación. ¿Qué incluyen estos cambios? Pues básicamente aumentar el tamaño de la Cámara de los Pueblos de la Federación y también cambiar los procedimientos y los mecanismos por los que se eligen esos ejecutivos, esos órganos ejecutivos. ¿Y esto por qué es un drama? Pues muchos dicen, obviamente, que su objetivo es preservar esa presencia política de los croatas de Bosnia en la entidad de la Federación y evitar un bloqueo por parte del mayor partido de representación croata, que es el HDZ,
Y es que, para que nos hagamos una idea, desde las elecciones de 2014, el gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina no se ha formado porque el HDZ estaba bloqueando e insistiendo en la reforma precisamente de la ley electoral y para tener una representación más acorde con los intereses croatas. Vamos, que el alto representante le ha dado al HDZ lo que quería. Y Miguel Roan, que es politólogo especializado en Balcanes y es uno de mis balcanófilos de referencia, ha considerado en algún artículo que esta medida lo que está diseñada es para ganar tiempo y estabilidad, y que al final es un fracaso para la clase política social porque no está consiguiendo acuerdos, o sea, social no, perdón, local, la clase política local, porque no está consiguiendo acuerdos que saquen al país pues de ese inmovilismo. Pero es que también es un fracaso para la presencia occidental en Bosnia y Herzegovina, porque no existe un plan que esté bien construido, bien cohesionado, para que impida a los actores locales usar los acuerdos de Dayton en beneficio propio. Y también opina, y yo en esto estoy muy de acuerdo con él, en que el voto ciudadano se está devaluando en el momento en el que una autoridad superior, una vez que ya se ha votado y no le están gustando los resultados, reformula ese impacto que tiene el voto de la ciudadanía sobre las instituciones, ¿no? Y bueno, hasta aquí el dramita de hoy. No, y descansa, como le hemos dicho a Noelia al principio, sí, sobre todo, sí, beber agua, porque hay que hidratarse, es importante. Oye, tú decías que tenías un balcanófilo como de referencia. No sé, sí. Noelia, Fran, a mí lo que me queda claro es que necesitamos poner un balcanófilo en nuestras vidas, o alguien que nos simplifique esto, porque... bueno, es que no sé si se puede simplificar. O sea, quiero decir, es que hay veces que esto es simple política, es pero imposible. es que sí, yo lo intento muchas veces. A mí me interesa mucho los Balcanes y la integración europea. Y yo me iba a ir de Erasmus a Macedonia, que cada vez que puedo lo cuento, que al final llegó el COVID y no pude. Pero es que es imposible, o sea, no se puede. Es que además está bien que nos pongas en el contexto de los años 90, de que esto se debe entender con los Balcanes en sí, y que evidentemente este sistema es el mejor de los que se les ocurrió en ese momento para garantizar la estabilidad de una zona que era muy inestable y que venía de lo que venía. Pero, my friend, ¿cómo está la cosa? Como tú dices, Alba, también, que están hablando incluso de cambiar el sistema electoral. Veamos que no vaya a peor la cosa, ¿no? Y que no sea más inestabilidad, pero no sé, Fran, Noelia, sí. Madre mía, yo, o sea, con lo bien que lo ha hecho Alba, pero qué mareo. Sí. Sí, no. Es como cuando habla Fran y dice Alba, no sé qué decir después del historiador. Es como, no sé qué opinar después de lo que ha comentado Alba. Yo por añadir un poco de docuteca, para entender un poco también los Balcanes, hay un libro muy bonito, a mí me gustó mucho, creo que se llama Un puente sobre el Drina, que es de Ivo Andrić, que si no me equivoco es Nobel de Literatura, si no me equivoco, a lo mejor he dicho una burrada, y que es un libro que se llama Un puente sobre el Drina. El Drina, hemos hablado de ríos, el Drina es un río que va por Bosnia y Serbia. Entonces, recomendar la lectura de este libro, porque hace un poco es una historia, ¿no?, de los últimos siglos de los Balcanes, y un poco para entender la situación de hoy, pues está bien leerlo. O sea, que nos recomendamos. Sí, es Premio Nobel de Literatura de 1961, y Un puente sobre el Drina en castellano lo tenéis en Editorial de Bolsillo, y también lo tenéis incluso en catalán y hasta en gallego. O sea, en catalán en Edición 62 y en gallego en Rinoceronte Editora. O sea, que lo tenemos en todos los idiomas, y es de 1945. Eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿eh? Es de 1945. Y máxime lo que pasó 50 años después lo puso más de actualidad, ¿no? Claro, por eso digo que interesante también que algo tan antiguo en el buen sentido de la palabra, pero que siga estando, de que nos sirva para entender unos Balcanes, que me queda claro, Alba, que necesitamos hacer ese Erasmus en Macedonia o alguna cosa tendremos que hacer, y traer más los Balcanes. Bueno, no sé si traerlos más, no sé si me atrevo, si os atrevéis en próximas semanas traerlos más a menudo, pero sí, claro que sí, intentaremos informar de todo lo que pase ahí, sobre todo para entender mejor cómo funciona la política allí.